Bueno, a mí me toca hablar sobre la ira. He puesto estas dos imágenes porque me he sentido muy identificada. Yo creo que alguno me habéis visto así. Y bueno, la primera pregunta que lanzo ¿es mala la ira? ¿Qué pensáis? ¿Que sí, que no? En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si leemos esto, pues decimos, pues sí, la ira es mala porque la Biblia te está diciendo que nos quitemos la ira. En Efesios 4:26-27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, volvemos a preguntar, ¿es mala la ira? Porque aquí nos está diciendo que podemos airarnos sin pecar. Puede parecer que la Biblia en este momento se está contradiciendo, pero no es así. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan para la palabra ira. Una es orge, que significa pasión, energía. Y la otra es tumos, que significa agitado, ebullición. Supongo que de ahí viene lo de hervirte la sangre. Bíblicamente la ira es una energía dada por Dios con la intención de ayudarnos a ver los problemas que hay en nuestro corazón, a resolver problemas. Y aunque parezca increíble, la ira puede utilizarse para traer la paz de Dios a nuestra vida y a nuestro hogar. La ira se vuelve pecado cuando se le permite desbordarse sin restricción. En Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si dejamos que la ira se alimente con nuestro orgullo, nuestra envidia, con nuestro legalismo o con nuestra sensibilidad si hay heridas que no han sido sanadas, entonces la ira se va a convertir en pecado porque se va a desbordar sin restricción. Esta ira es la que le quita el lugar que a Dios le pertenece, porque cuando nosotros tenemos esa ira no podemos ver las cosas como Dios quiere. Debemos aceptar la ira como una alarma que Dios nos ha regalado para conocer nuestro corazón y poder cambiar. La ira nos avisa que hay una herida que no ha sido sanada o una necesidad insatisfecha. Debemos aprender a gestionar cómo nos sentimos para que la ira no se desborde y podamos usarla como Dios quiere. Podemos distinguir dos tipos de ira. Como ya hemos dicho, una es pasión, energía, que es la que no es pecado y nos advierte del problema que hay en nuestro corazón, como hemos dicho, que debe ser arreglado, una herida que debe ser sanada o una necesidad que no está siendo satisfecha. Cuando nosotros sentimos esa ira y la ponemos en las manos de Dios para que Él nos muestre lo que está pasando dentro de nosotros, entonces es una ira que a Dios le agrada porque Él la ha puesto ahí. La otra ira, que era tumos, es agitado, ebullición. Es la ira que sí es pecado y que dejamos que se desborde, con gritos, con pensamientos de venganza, de rabia, de rencor. La ira que no es puesta a los pies de Dios, sino a los pies de nuestro yo, donde la alimentamos de pecado y que trae consigo consecuencias y actos pecaminosos. Yo quiero hablar de la segunda ira, que es la ira que sí es pecado. Definición, sentimiento de enfado muy grande y violento, expresado exterior o interiormente. ¿Os veis identificados alguno ahí? La ira puede hacer añicos la comunicación, romper las relaciones y arruinar tu gozo y el de los que hay a tu alrededor. Siempre que haya algo oculto en nuestro corazón, consciente e inconscientemente, eso es lo que va a alimentar nuestra ira. Por eso es tan importante, en cuanto somos conscientes de que hay algo que no está bien, poder ponerlo enseguida a los pies de Dios. Muchas veces decimos, es que no nos hemos dado cuenta. Por eso Dios nos ha regalado la ira. Es un regalo que Dios nos da, porque cuando empezamos a sentir eso dentro es el momento de decir, vale, Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué no hay bien en mi corazón? No qué es lo que ha hecho el otro que a mí me causa ira. ¿Qué es lo que hay en mí que no está bien? Mucha gente cree que por no expresarla gritando o tirando cosas, no tiene un problema de ira. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido eso que se te hierve la sangre, que se te sube por aquí, por el estómago. La ira también se vuelve pecado cuando una persona rehúsa tranquilizarse, guarda rencor o se lo queda todo en su interior, porque nuestros pensamientos más profundos también alimentan la ira y envenenan nuestro corazón. La ira es como un león. Tú decides si quieres dominarla o quieres alimentarla. Si el león se hace pequeño porque no lo alimentamos, morirá.
no tendremos esas expresiones de ira, no guardaremos rencor, pero si nosotros, a través de nuestras heridas o de nuestros filtros, mira a este hermano lo que me ha hecho, me lo guardo. Mira, es que a ella le tratan mejor y a mí no, me lo guardo. Todas esas cosas harán que el león sea más grande y llegará un momento en que no vamos a poder controlarlo. La ira nubla nuestro juicio, le quita el lugar a Dios y nos impide caminar en rectitud. Todo lo vemos bajo el ángulo de la ira. Si mantenemos ira en nuestro corazón, nunca podremos ver las cosas como Dios las ve, amar como Él ama, no seremos objetivos ni podremos nunca servir con eficacia. ¿Tenemos justificación para actuar con ira? Quiero leer en Génesis 4. En Génesis 4 del 3 al 10. A ver, que aquí no veo nada. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano, mató a Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En el versículo 5 dice, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Qué estaba sintiendo Caín en estos momentos? ¿Qué pensamientos estaban alimentando su vida? ¿Qué es lo que hacía que Caín estuviera enojado y decaído? Envidia, porque él ve que Dios no le trata a él igual que le está tratando a Abel. Rechazo, porque su ofrenda no es aceptada y por lo tanto él tampoco. Orgullo, porque se está dando cuenta que se siente menos que su hermano. No está a la misma altura. Comparación. La comparación nos destruye. Cuando alimentamos nuestra ira con comparación, va a acabar con nosotros, porque siempre vamos a ver en los demás lo que creemos que nosotros merecemos. Y al tener esa necesidad insatisfecha, eso va a provocar ira. Si le hubiéramos preguntado a Caín, seguro que nos hubiera dicho que tenía muchas justificaciones para estar enojado. Seguro que creía tener motivos suficientes para enfadarse, para irarse. Con frecuencia los que padecemos el mal de la ira tendemos a justificar nuestro enfado y nuestra reacción en vez de aceptar la responsabilidad por él. Yo, por ejemplo, cada vez que me enfadaba con mi hermana o ahora con Harold, yo nunca pienso en si yo le he gritado, si yo le he hablado mal. No. Yo siempre, es que él ha hecho esto que sabe que me molesta. Es que él me ha dicho, pero nunca intentamos ver nuestra parte. Siempre la culpa es de otro. En vez de hacernos responsables de no, yo también he actuado mal. Al margen de si tengo razón o no, lo he hecho mal. ¿He dejado que mi ira se desborde? En el versículo 6 le dice Dios, ¿por qué te has enojado? Serás aceptado si haces lo bueno, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Dios ya sabía por qué Caín estaba enojado, enfadado, airado. Caín se comparaba con su hermano en cuanto al trato que recibía, pero nunca se paró a pensar si sus ofrendas estaban siendo iguales. Él vio lo que recibía, pero no lo que estaba entregando. Dios es muy claro. Le advierte que si quiere la misma aprobación, tendrá que hacer lo bueno. No podemos hacer lo que nos da la gana y esperar la aprobación de Dios de la misma forma que otro, ni justificarnos ante Él y mucho menos convencer a Dios de que nosotros tenemos la razón. Caín tenía dos opciones igual que todos nosotros. Una, obedecer a Dios, hacer lo bueno y expresarle a Él cómo se sentía, o gestionar él mismo cómo se sentía, no obedecer y alimentar su ira con pensamientos pecaminosos. Dios conocía lo que se cocía en el corazón y la mente de Caín. Conoce todo lo que pensamos y sentimos, pero nos da la oportunidad de enmendarlo y de hacer las cosas bien. Siempre nos da esa oportunidad de que no nos dejemos dominar por la ira como le pasó a Caín. Caín se dejó dominar por todos esos sentimientos y pensamientos que él dejó que fluyeran en su mente y trajo muerte.
Si es tan fácil simplemente ir y decírselo a Dios, ¿por qué seguimos actuando con ira? Una, no queremos escuchar la voz de Dios porque Dios siempre nos advierte, pero no nos gusta lo que Él nos tiene que decir. Dios le había dicho a Caín, haz lo bueno y entonces serás aceptado. Pero Caín no le importaba, solo quería recibir. No estaba pensando en si él lo estaba haciendo bien o mal, le daba igual. Y 2, damos rienda suelta a nuestros sentimientos y pensamientos. En el momento en que decimos, no pasa nada, me voy a callar, pero cuando tenga la oportunidad se la voy a devolver. Todos esos pensamientos alimentan nuestra ira. En Santiago 1, 14 y 15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz la muerte. ¿Estoy yendo muy rápido? Vale. Actuamos así porque nuestros deseos de venganza no son entregados a Dios y dejamos que alimenten nuestra ira. Caín deseaba la muerte de Abel hasta el punto de producirle placer pensar en ella. Fantaseaba en su mente porque se había estado comparando con él. Cuando Abel ya no esté, Dios solo me podrá atender a mí. Cuando mi hermano la cague y lo quiten de donde está, entonces el pastor me verá a mí. Tendré que ser yo, porque ya no está esa persona. No estaba pensando en cómo estaba su hermano, en si él lo estaba haciendo bien, él solo estaba pensando en él mismo, porque la ira y la comparación se mueve por nuestro egoísmo. Buscar la aprobación a toda costa traerá pecado en nuestra vida, porque nos compararemos con quien reciba lo que creemos que nosotros merecemos. Caín fue el primer hombre en conocer el poder destructivo de la ira. Pero Dios nos ama a toda costa. En Génesis también seguimos donde nos hemos dejado en el 10, de 4 del 10 al 15 dice, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Serás expulsado, Y dice, la tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. El pecado trae consecuencias. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Tenía miedo a lo que él había hecho. Muchas veces cuando nosotros hacemos algo, ya padecemos ese mal. Pensamos que cualquiera nos lo va a hacer, porque nosotros hemos sido capaces de hacerlo. Y entonces el Señor le respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor. Que Dios nos guarde y nos ame no significa que seamos aprobados por Él. Hay una gran diferencia entre ser amado y ser aprobado por Dios. No podemos esconder nuestro pecado delante de Dios. Aunque Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dios ya lo sabía. Solo estaba esperando que Caín se decidiera a hablar con él. Dios siempre, incluso cuando ya hemos metido la pata, va a estar esperando que nosotros vayamos a Él. Siempre nos da esa oportunidad. Pero Caín intenta engañarle. Caín no quería cambiar. Caín descubrió las consecuencias de su pecado y aún así pudo ver cómo Dios le iba a guardar a pesar de todo. Porque Dios, aunque lo amaba, no lo aprobaba. Siempre seremos amados por Dios, pero no siempre seremos aprobados. Después de saber esto, ¿es mala la ira? No. La ira es un regalo. Es una alarma de que algo funciona mal y que debemos pararnos a reflexionar. Por muchos años yo estuve alimentando mi ira consciente e inconscientemente. Quería recibir la misma aprobación que mi hermana recibía de mi padre, pero yo no me daba cuenta que mis ofrendas no eran igual que las de Esther. ¿Esther obedecía? Yo no. ¿Esther llegaba a la hora? Yo no. ¿Esther les hablaba bien? Yo no. ¿Esther no mentía? Yo sí. ¿Esther iba a clase? Yo no. Entonces, pero yo nunca me paré a pensar que yo no los estaba honrando o que yo no estaba obedeciendo. Yo solo veía que a mí mi padre no me trataba igual. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre no me trataba igual? Si yo también soy su hija. Si Esther no hubiera estado, todo me lo hubiera llevado yo. Pero no era así. Dios, y eso empezó a causar, yo empecé a compararme con mi hermana, empezó a darme rabia, empecé a tener rencor, y mi ira me destruyó a mí, causó mi muerte espiritual y dañó a los que estaban a mi alrededor.
porque nunca me paré a pensar lo que yo estaba haciendo mal. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera utilizado la ira como Dios quería? Que yo me hubiera parado a pensar, hay algo en mí que no está bien, hay una necesidad de aprobación que no está siendo satisfecha. Y entonces Dios quería que yo entendiera que el único que podía satisfacer mi corazón era Él, que la única aprobación que necesitaba era la suya. Dios estuvo advirtiéndome por mucho tiempo que yo tenía que cambiar, pero me daba igual. Dios quería que a través de la ira cambiara lo que yo estaba haciendo mal y sobre todo que entendiera lo que Él tenía que ser para mí, que no podía ser cualquier otra persona ni cualquier otra cosa. Porque si intentamos llenar los vacíos de nuestro corazón en la fuente equivocada, siempre tendremos ira porque siempre estaremos insatisfechos y la insatisfacción trae ira. Que una persona esté convertida no quiere decir que no esté llenando los vacíos con otras cosas, porque pueden haber áreas de tu vida donde tú crees que no necesitas a Dios y tú vas a intentar llenar tu vacío con lo que tú crees que puede llenarlo. Y eso te va a causar ira porque nunca vas a ser lleno completamente. Entonces, ¿cómo usar la ira como Dios quiere? Es difícil gestionar la ira. Se piensa que gestionarla es tragarse los enfados, callarse y ya está, pero no es así. 1, tenemos que expresarle a Él cómo nos sentimos. 2, tenemos que buscar la raíz de nuestra ira y con qué la estamos alimentando. Porque si yo le digo a Dios, quítame la ira, pero la estoy alimentando con crítica y yo sigo, es que mira el hermano tal, mira el hermano cual, quítame la ira, pero yo la voy alimentando. No puede ser. Y 3, y muy importante, reconócete responsable de tus actos y pensamientos pecaminosos. No podemos seguir justificándonos. Entonces, ¿puede Dios quitar la ira de nuestra vida? Sí. ¿Quiere hacerlo? No. Los que padecemos de ira cometemos un error, y es pensar que hay que pedirle a Dios que la quite de nuestra vida. Pero debemos aceptarla como un regalo y aprender a gestionarla. Cuando fui consciente del problema de ira que tenía, que mi padre por muchos años me lo dijo y yo pensaba que eran tonterías, que yo no tenía ira, que me enfadaba a veces, pero ira, lo que era ira, no, me sonaba demasiado. Y cuando me di cuenta que tenía ese problema y que tengo ese problema de ira, empecé a pedirle a Dios que la arrancara de mi vida ya, que no la quería, que me la quitara, ya estaba. Y no me estaba dando cuenta que yo estaba rechazando un regalo que Dios me había dado y que sin eso yo no iba a poder ver lo que durante años he guardado en mi corazón, porque lo enterramos de una manera que no podemos verlo. Gracias a ese sentimiento decimos, vale, algo está pasando, ¿no? Y podemos ver lo que hay en nuestra vida. Harold tiene una teoría sobre mi ira. Yo me enfado por 5 cosas. Porque sí, porque no, por todo, por nada y por si acaso. Harold siempre me dice eso. Sí, hace mucha gracia, pero es que es verdad. Que al final siempre me enfado por tonterías porque alimento mi ira con mi sensibilidad. Es que hoy no me has dicho que me quieres, me enfado. Es que hoy me lo has dicho demasiado, me enfado. Entonces, ese sentimiento no es lo que yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar cómo gestiono mi ira. ¿Por qué estoy siendo tan sensible? Eso es lo que tengo que poner a los pies de Dios y cambiarlo. No tengo que cambiar ese sentimiento que está aquí, que solo me está alarmando de que no estoy bien. Entonces, como conclusión, la ira no es mala, la ira es una alarma y es un regalo. Lo que es pecado es cómo gestionamos la ira y la desbordamos sin restricción, sea exterior o interiormente, y que eso es lo que debemos cambiar. Debemos recordar siempre que si vemos todo bajo el ángulo de la ira, nunca veremos las cosas como Dios las ve. Nunca serviremos con eficacia ni seremos capaces de amar. Y esto es lo que quería compartir. Quiero que escuchéis una canción que puede parecer que no tiene mucho que ver con la ira, pero habla sobre el perdón. Si el perdón forma parte total de nuestra vida, será la manera en que gestionemos nuestra ira. Porque tengamos o no tengamos razón, perdonaremos. Y entonces la ira no se desbordará. Entonces me gustaría que escucharais la canción.